El Congreso argentino está a punto de darle superpoderes a Domingo Cavallo. El proyecto ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados tras 13 horas de acalorado debate. Las fuerzas de Macedonia controlan la ciudad de Tetovo luego de una intensa operación militar para sacar a los guerrilleros albaneses. E investigan si fue intencional el incendio en una escuela de Kenia que acabó con la vida de 58 adolescentes. Panorama Mundial con Jorge Gestoso. Muy buenas noches. Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Argentina, parece estar cada vez más cerca de conseguir los poderes especiales que ha pedido para enfrentar la crisis económica que vive su país. En una maratónica sesión de más de 13 horas, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo facultades especiales para gobernar por decreto. Ahora la Cámara Baja debe realizar una aprobación artículo por artículo y luego el proyecto pasará al Senado. Carolina Callazo nos informa desde Buenos Aires. El debate ahora está centrado en cada artículo, pero en términos generales, tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados otorgó este lunes poderes especiales al Ejecutivo. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, ha reclamado esas atribuciones para sacar a Argentina de 3 años de recesión. Tengo confianza en el presidente, en él estamos encargando determinadas atribuciones del Congreso de la Nación para que las ponga al servicio de resolver los graves problemas que la Argentina tiene. Creo que es impropio, las atribuciones impropias que se están delegándole al Poder Ejecutivo, porque justamente elimina la posibilidad del control del Congreso. El proyecto obtuvo 153 votos a favor y 81 en contra. Para ser ley, debe ser ratificado por el Senado. Cavallo podrá avanzar con la reforma del Estado, garantizar operaciones de deuda pública con activos estatales, al igual que reducir y crear impuestos y tasas. Algunos legisladores advierten sobre las experiencias previas de Cavallo. Que desmanteló al Estado argentino a través de los cambios a la seguridad social, de la estatización de la deuda privada, del subsidio a las empresas transnacionales, porque responde a los grupos financieros para quienes es un gran negocio financiar el déficit de la Argentina, aunque se sigan muriendo de hambre 14 millones de argentinos. Los diputados modificaron el proyecto original limitando la capacidad del ministro para despedir empleados públicos, reformar convenios laborales, rebajar salarios y privatizar empresas del Estado. Cavallo está más cerca de conseguir lo que exigió al ingresar al gobierno del presidente Fernando de la Rúa. Ahora solo debe esperar la decisión del Senado, cuyo voto afirmativo le permitirá efectivamente gozar de facultades extraordinarias. Carolina Callazo, CNN, Buenos Aires. Y para ayudarnos a poner en perspectiva lo que está ocurriendo en la Argentina, más temprano hablamos desde nuestros estudios en Buenos Aires con el señor Andrés Oppenheimer, autor del libro que se está publicando en estos días, Ojos Vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina, y también comentarista de CNN. Comenzamos preguntándole qué posibilidades reales hay de que Cavallo pueda resolver esta crisis.
Jorge, una buena parte del problema argentino es psicológico. Es de un estado de ánimo, la gente aquí está muy deprimida psicológicamente, viene de una recesión que ya lleva 33 meses y mucha gente ya perdió las esperanzas. Lo principal, diría yo, de la llegada de Caballo al poder es tratar de dar un nuevo ánimo a la gente, porque en gran parte si hay ánimo, entonces la gente empieza a volver a consumir, empieza a volver a comprar carros, heladeras, motocicletas, lo que sea, eso empieza a reactivar la economía, etcétera, etcétera. Y en ese sentido hay yo diría un tenue vientito de esperanza de que Caballo pueda sacar las cosas adelante. Por lo menos eso uno escucha en la calle. Se habla mucho de un presidente de la Rúa casi sin poder y de un Domingo Caballo como superministro. ¿Cómo podría ser la relación entre de la Rúa y Caballo? Bueno, Jorge, esta mañana uno de los periódicos tenía una caricatura tremendamente fuerte, pero muy graciosa, ¿no? En que uno de los caracteres, uno de los dibujitos le dice al otro, qué bueno, estamos ya como en Suecia, como en Bélgica, y el otro dice, ¿por qué? Dice, bueno, porque nadie sabe quién es el presidente. Lo cierto, Jorge, es que el presidente de la Rúa es visto generalmente como un hombre honesto, como un hombre bien intencionado, pero que ha perdido muchísima autoridad, quizás porque no ha sabido mantener la disciplina dentro de su propio gabinete. En los últimos años, el último año y medio que lleva en el gobierno, los ministros lo han criticado, han tomado distancia de sus decisiones y hubo varios casos de indisciplina partidaria y eso lo ha debilitado mucho. Hoy, sin duda, Caballo es el superministro o es el primer ministro de hecho de este país. Y uno de los requisitos de Caballo, Andrés, para regresar al gobierno había sido que le otorgaran poderes extraordinarios para tratar con la crisis económica. ¿Cuán amplias serán esas facultades que Caballo parece estar a punto de conseguir? Él pidió todo el poder, para el presidente, por supuesto, no para él. Lo cierto es que los diputados esta mañana votaron darle poderes casi extraordinarios, pero no todos los que él quería. Le han dado poderes para tomar algunas medidas impositivas, por ejemplo, hacer que todas las transacciones de más de $1.000, más de 1.000 pesos en este país, deban hacerse por cheque, cosa que va a facilitar la colección de impuestos, ese tipo de cosas. Pero no le han dado una carta blanca, digamos, para que el presidente pueda hacer lo que quiera, porque muchos diputados consideraban que eso sería anticonstitucional. Y por último, Andrés, no todos están contentos con la llegada de Caballo al poder y hay quienes atribuyen a su anterior gestión algunos de los males económicos de años más recientes. ¿Qué respaldo tiene Caballo en la opinión pública? ¿Qué has podido detectar en ese sentido? Mira, Jorge, una opinión así al vuelo es que casi diría es una cosa generacional. Aquellos que han vivido la hiperinflación en Argentina, aquellos que han vivido en el 89, en el 90 y se acuerdan cuando la inflación era de 3.000, 4.000%, un poco se ríen cuando el expresidente Raúl Alfonsín da cátedra sobre lo que habría que hacer con la economía. Esa gente, en su mayoría, o por lo menos en la clase media, en su mayoría, apoyan a Caballo. Aquellos jóvenes que no se acuerdan por ahí son más críticos y aquellos gente asalariada, empleados públicos que han perdido sus trabajos a raíz de la racionalización del gobierno cuando Caballo estaba en su primer gobierno, su primer Ministerio de Economía, esa gente también está en contra. Pero yo te diría que en general hay como un 50% de apoyo, eso dicen las últimas encuestas, a la nueva gestión de Caballo. Muchísimas gracias, Andrés Oppenheimer, desde nuestros estudios en Buenos Aires. Gracias. Y les recordamos que pueden ampliar esta y otras informaciones ingresando a nuestro sitio en internet. La dirección para visitarlo, cnnenespañol.com. Cuando continúe el panorama mundial, fuerzas macedonias recuperan zonas ocupadas por rebeldes albaneses. Y el gobierno de Kenia promete una investigación a fondo sobre el voraz incendio en el dormitorio estudiantil. El programa de mayor impacto en la televisión. Paseando con dinosaurios en su tercer episodio. La revelación de una era y la sorprendente lucha de sobrevivir en un mundo agresivo. Con el gentil auspicio de Coca-Cola, irá este domingo a las 9:30 de la noche. Paseando con dinosaurios por Bolivisión, la red de mayor crecimiento.
OTAN y la Unión Europea instaron al gobierno de Macedonia a tratar de encontrar una solución política al conflicto con los rebeldes de la etnia albanesa. Los llamados se producen en momentos en que una intensa ofensiva de las fuerzas macedonias han hecho retroceder a los insurgentes. Mariana Sánchez Aizcorbe nos informa desde Tétovo. El ejército de esta república balcánica continúa al pie del cañón. Este lunes los ataques fueron esporádicos mientras la aldea de Selce continuaba bajo la mira de tanques y vehículos de transporte de tropa macedonios. Los soldados ganaron la cima de esta montaña donde los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional mantuvieron posiciones desde el inicio de este conflicto. En la ruta, los estragos de la segunda fase de la ofensiva militar eran evidentes. No había signos de vida. La policía militar bloqueó las rutas a los pueblos al otro lado de la montaña. El acceso... Y su antigüedad sería de hasta 1800 años. Los especialistas dicen que los objetos con pinturas y símbolos hallados junto a las momias ayudarán a revelar con mayor detalle cómo creían que era la vida después de la muerte en el antiguo Egipto. Y así es como está el mundo. Les habló Jorge Gestoso, gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que continúen en sintonía de CNN en español. Presentamos Aeropuerto. Noticias sobre personalidades que llegan, viajan o están de paso por aeropuerto. Informes meteorológicos, horarios de vuelos de las principales líneas aéreas que operan en el país. Aeropuerto. Dirección, Ervin Oterbur, Bacarreza. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos al programa Aeropuerto. Vamos a conversar con el ministro de Comercio Exterior, el ingeniero Claudio Mansilla, que nos habla sobre las exportaciones de gas a diferentes países, especialmente a los Estados Unidos y Canadá. Bueno, estamos acompañando al presidente de la República, que ha anunciado unas nuevas reservas certificadas de gas. Con esto ya estamos pasando los 46 trillones de metros cúbicos. Esto es un nuevo desafío para Bolivia, porque no solamente, además de poseer la segunda mayor reserva de América Latina de gas, significa que ahora tenemos que pensar que este producto debe ir al Atlántico, debe ir al Pacífico, debe ir al norte, al Asia, y ese es un gran desafío para los bolivianos, para las empresas que están operando en Bolivia. Y bueno, hay esta nueva matriz energética del Cono Sur que debe cambiar toda la perspectiva de desarrollo de nuestro país. El primer mercado que ustedes quisieran abrir es Canadá, según se sabe. Yo creo que después de Brasil el siguiente mercado es el tema de California, los Estados Unidos en el Pacífico, que es un tema que tiene una demanda muy grande, donde hay compañías americanas operando en Bolivia, que debe permitir y facilitar esto. Si esto se hace, hay los corredores de salida hacia el Pacífico, y eso nos va a permitir integrar todo el occidente boliviano con energía, con gas, y eso es muy bueno para los bolivianos. En cuanto a las exportaciones del país, ¿cómo estamos? Vamos creciendo. Febrero cerramos con 10.6% de incremento con relación a la gestión pasada. Esto es muy bueno. De la pelea departamental en lo que se refiere a quiénes van a ser los candidatos departamentales, pero ni eso hay incompatibilidad. Roberto va a ser posiblemente candidato a la departamental, Johnny es candidato a la nacional, y tenemos que estar felices más bien de que haya cualquier clase de debate, haya diferentes opiniones, porque eso es la democracia. Aeropuerto. Esperando que todas las informaciones hayan sido de su agrado, el próximo programa estaremos con ustedes a la misma hora. Muchas gracias por su atención. Permiso. Hemos presentado Aeropuerto. Noticias sobre personalidades que llegan, viajan o están de paso por aeropuerto. Informes meteorológicos, horarios de vuelos de las principales líneas aéreas que operan en el país. Aeropuerto. Dirección, Ervin Oterbur Bacarreza.
Hola, ¿cómo le va? Buenos días, acá estamos ya tempranito, cuando faltan 10 minutos junto a nuestro gallito Isaac, para que usted se despierte, pero despierte contento que estamos en este martes 27 de marzo, justamente con Bolivisión, a primera hora con Bolivisión, con usted acá despertando tempranito para llevarle la información a toda la familia, a usted que se va a la casa, que está en la casa preparando ya el desayuno, para toda la familia que está por ir a trabajar, al colegio, a la universidad. Y nosotros vamos a empezar mientras hay desinteligencias en el gabinete, autoridades destituidas por acuerdos que a algún ministro no le gustaron. Nosotros vamos a empezar con la información que nos trae La Razón. Titulares de La Razón en esta mañana de martes 27 de marzo del 2001. El acuerdo con los empresarios privados se firma hoy. La reprogramación de deuda tendrá 250 millones de dólares. El Tesoro General de la Nación emitirá los bonos que la FIBO los convertirá en recursos frescos disponibles. Pasarán a la banca para reprogramar las obligaciones de las industrias viables y la coalición intentará ponerse de acuerdo esta semana en varios temas. De eso, que ella tendría que entenderme a mí los cambios por mi edad, por la edad que ella tiene. Adriana, Gabriela. Y bueno, y yo quisiera entender también el cambio que ella hizo y también si quiere tener amigos también quisiera poder entender que los tenga, pero no puedo. En este momento no. Te tienen harta. Pablo. Yo quisiera entender también que bueno, que ella también tiene derecho a rehacer su vida y ustedes quieren espacio para por ustedes ahí también. Eso ya lo entiendo que ella puede rehacer su vida, pero también el respeto en mi casa, o sea, con respecto a los amigos y todo, quiero que... ¿Querés espacio para vos? Claro. Todo a la vez, todo que ser todo a la vez, y eso lo tiene que entender el adulto. Y bueno, ahí ustedes tienen que acercarse y tratar de buscar la forma. Si encuentran un lugar que los ayude, es mejor porque parece que los adultos no escuchan acá. Ay, chicas, qué difícil es ser madre y mujer a la vez. No se pueden las dos cosas, no se puede. Hasta mañana. Bolivisión, la red, presenta Avance Informativo. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer adelanto informativo. El gobierno y los empresarios privados firmaron un acuerdo que pone fin a un conflicto sobre la crisis que atraviesa este sector. El acuerdo prevé el uso de recursos de la Nacional Financiera Boliviana, NAFIBO, a través de bonos para la reprogramación de deudas y de pasivos del sector productivo. El monto económico que será destinado a la reactivación de este sector es de 320 millones de dólares a un plazo de 12 años, 2 años de gracia y un interés fijo. Asimismo, se conformó el Fondo Especial de Reactivación Económica que viabilizará todos los créditos y la reprogramación de deudas. Tanto el ministro de Hacienda como el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia expresaron su conformidad con este acuerdo, que permitirá enfrentar la crisis y generar la demanda agregada que requiere la economía del país. En otro tema, el ministro de Trabajo, Jorge Pacheco, sorprendió al presentarse en la Central Obrera Boliviana y pedir explicaciones sobre la negativa a dialogar de parte de los dirigentes. Pacheco permaneció 45 minutos en la sede de los trabajadores y se marchó para esperar las determinaciones del ampliado de la Central Obrera Boliviana que se realizará este jueves. Por su atención, muchas gracias. Más informaciones a las 21 horas. Permiso. Bolivisión, la red, presentó Avance Informativo. Quiero que me des algo para poner en su suero. Que hagan que el corazón falle de verdad. No tiene que morirse, no pongas esa cara, pero que haya que hospitalizarla y eso, ¿te das cuenta? Para que Andrés vea que la cosa va en serio. Le dijo a mamá que no es hijo de ella, sino tuyo. Llegó a la casa por una confusión que hubo un día en una clínica con 2 bebés que eran iguales, no sé qué cuento de telenovela. Me ofrezco a aparecer como el papá de tu hijo. Así lleva su verdadero apellido, Mejía Guzmán. Yo no soy virgen. Yo estuve con Joaquín Vallejo. Pero ahora está en juego la vida de mi madre. Y creo que solamente podemos hacer una cosa. Creo que
tú y yo debemos separarnos definitivamente. Otra salida. ¿Pero cómo vas a pedir que nos separemos? ¿Me volviste loco? Te juro por lo más sagrado que no es por falta de amor. Si yo te amo con todo el alma, pero es que si mi madre no vuelve a ver juntos, si vuelve a tener una impresión así, se muere. Pero pídeme otra cosa, Andrés, vamos a buscar otra forma. Pero ¿cómo me vas a pedir que te deje? Pero tú dime qué otra forma, porque yo he tratado de encontrar y no encuentro ni una. Tienes todo el derecho de reprocharme, de odiarme, de golpearme si quieres, por pedirte esto. Mi amor. Bien. Lo siento mucho. Yo lo siento mucho. Porque tú has podido evitar todo esto, Andrés. Hace mucho tiempo has debido hablar con tu mamá. Ahora yo estoy embarazada, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener a mi hijo? ¿Lo voy a criar yo sola, sin su papá? ¿O qué quieres que haga? Tú sabes que yo quise hacerlo antes, pero... ¿Cuántas veces te insistí? Te insistí para que fueras a hablar con ella, para que le explicara lo que estaba pasando, y no. Con ese miedo, como si esto fuera un delito, que fuera quién sabe qué. Y ahora no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Estoy entre la espada y la pared. O sea, yo más que nadie quisiera que estemos juntos, que nuestro hijo crezca con nosotros. Y además ahora pienso que por salvar la vida de mi madre no tengo derecho a sacrificar nuestra felicidad, tu felicidad, la de nuestro hijo. Estamos hablando de la vida de una persona aquí, la vida de tu mamá. ¿Sabes qué? Tú tienes razón. ¿Qué vamos a hacer? Tu mamá es lo más importante en este momento. Así que ni te preocupes, ¿ok? Hacemos lo que tú quieres, nos separamos definitivamente y punto, se acabó esto. Porque yo no quiero eso. Yo no quiero eso, Fiorella. Mira, ya lo hemos conversado antes y yo sé que no te gusta la idea y sé que no tengo ni siquiera derecho a proponértelo. Pero ¿por qué no tomamos un departamento? Un lugar para estar juntos cada vez que podamos.
Quieres que sea tu amante, no tu esposa, ¿no? Fiorella, por favor. Andrés, no sé si prefiero eso o prefiero no verte nunca más. No me digas eso. Por favor, no me digas que no te voy a poder ver porque... si no te veo no voy a tener fuerza para seguir. Por favor, dime que aceptas. Así que por eso me andabas buscando. Así es. Eres un excelente cardiólogo y sé que Bárbara no puede estar en mejor. Mis muros y casi de la nada me hizo ver el cielo azul profundo. Con el gentil auspicio de Ahorro Crédito del Banco de Crédito y Entel Móvil, presentamos... ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Se ha confirmado un millonario contrabando de diésel. Hace un mes que se encuentran varado 25 vagones de ENFE en Puerto Quijarro con una carga de diésel cuyo valor es de $500,000. Un último control aduanero detectó que 16 vagones de este convoy pretendían más bien ser internados con una póliza utilizada en anteriores oportunidades. El hecho ha sido confirmado por la empresa de ferrocarriles en Santa Cruz y hace pocos minutos aquí en la ciudad de La Paz. Un senador de un partido en función de gobierno podría ser el dueño de este cargamento. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Comenzamos de inmediato. Bienvenido. En Puerto Quijarro se descubrió un millonario contrabando de diésel en 25 vagones de ENFE. Extrañamente, después de un mes de la captura de los vagones con diésel, ni la aduana ni ENFE denunciaron el hecho. Se sospecha que un importante senador es el dueño del convoy de este combustible. La corrupción está por ahogar a lo que queda del Exfonbis. Sus actuales liquidadores cuentan las desgracias. El gobierno firmó un acuerdo con los empresarios privados. $320 millones servirán para su reactivación. Ningún ministro quiere aclarar la destitución de los negociadores con los jubilados. El ministro de Trabajo sorprendió a los dirigentes de la COP. Los visitó en su propia sede. Un fiscal tiene amnesia sobre las investigaciones de los autos de lujo robados. A pesar de las buenas intenciones de la dama de hierro de la aduana, el contrabando se las ingenia para continuar enriqueciendo a poderosos. La información nos llega desde la ciudad de Santa Cruz. Ya estamos en contacto con Vitia Zurieta. Muchísimas gracias, Carolita. Muy buenas noches, amigos. Millonario contrabando de diésel descubierto en Puerto Quijarro. La red Bolivisión confirmó hoy que 25 vagones de diésel introducidos de contrabando desde la Argentina están retenidos en Puerto Quijarro desde el 22 de febrero de este año. Llama poderosamente la atención que la aduana no haya actuado ni hecha pública esta denuncia, si tomamos en cuenta que ya ha pasado más de un mes. Versiones extraoficiales dan cuenta que un importante senador de la República estaría detrás de este contrabando. Serias dudas comienzan a surgir alrededor de 25 vagones que se encontrarían varados en la localidad de Puerto Quijarro desde el 22 de febrero. Las dudas aumentan cuando se conoce que el contenido de estos vagones es diésel y que de los 25 vagones, 16 ingresarían sin portar documento alguno, mientras que los restantes presentaban pólizas de importación que ya habrían sido utilizadas. Los responsables de la empresa ferroviaria oriental en nuestra ciudad argumentan la existencia de algunos problemas en la internación del producto. La situación es la siguiente: el cliente a nosotros nos solicitó los tanques para el carguío de diésel en zona franca de Central Aguirre, situación que se produjo. Posteriormente el cliente tenía que efectuar la documentación necesaria frente a aduana. Allí se presentaron algunos problemas.
con lo cual esos tanques se encuentran detenidos en la estación de Suárez Arana o Paradero hace aproximadamente una semana, 15 días. Es decir, el hecho de que esté equipo detenido sin poder viajar y descargarse acá en Santa Cruz tiene un costo adicional para la empresa que en su momento lo resolveremos con el cliente. Lo único que le quiero aclarar es que sube diésel por la hidrovía en barcazas especialmente acondicionadas para el transporte de diésel. Ese diésel es almacenado en tanques en Zona Franca, en Quijarro, desde el cual los clientes nos solicitan vagones y se procede al transporte de ese diésel desde Quijarro hasta Santa Cruz. ¿De alguna forma ustedes están intentando acelerar este trámite? Se ha conversado con Aduana Nacional, se ha conversado con el cliente en términos de poder apurar las documentaciones que faltarían sobre la materia. Según se conoce, el producto almacenado alcanza un valor de $500,000, producto que estaría almacenado en los tanques de Freeport Terminal Company. A más de un mes de este hecho, preocupa que el cliente sea un senador de la República. Sobre el tema del dueño, no voy a conversar sobre esa materia públicamente. Ahora viene la pregunta, ¿por qué la aduana ha sido tan benevolente en este caso? ¿Por qué hasta el momento no se toman acciones que permitan proceder al decomiso o remate del producto? Como ustedes han podido observar, esa es la información que nos daba el ingeniero Fernando Martí Corena. Él es el gerente general de la empresa ferroviaria Oriental. Cualquier otro dato se lo estaremos presentando en estas o en otros despachos informativos. Regreso con ustedes, compañeros, hasta la sede de gobierno. Buenas noches. Gracias, Vitia. Y con respecto al cliente de este cargamento, nosotros estamos investigando este tema. Solamente estamos esperando confirmar algunas pruebas para de esta forma brindarles un informe completo y, por supuesto, certero. Vamos a ir a otra información. El gobierno ha levantado las manos. La corrupción incontrolable en el Exfonbis ha determinado que se busque a una empresa privada para que se haga cargo de su liquidación. Deudas millonarias, juicios, planes de vivienda incompletos y actos de corrupción de todo tipo prácticamente destrozaron al Fondo Nacional de Vivienda. Y el país requiere institucionalizar todas aquellas entidades que han sido manejadas discrecionalmente, donde hubo muchos recursos que deberían favorecer a la población. Uno de esos casos corresponde a Fonbis. Quienes han administrado esta institución todavía están bajo sospecha. Fonbis ahora está en un proceso de liquidación, pero como todos dudan, es mejor que una entidad privada se haga cargo de esa liquidación. Lo dice el ministro de la Presidencia. Fonbis en sí mismo ha ido creciendo en un conjunto de irregularidades, de actos de corrupción en cuanto a sobreprecios, en la compra de los terrenos, en la construcción de viviendas, en el procesamiento y en todos los análisis que he efectuado, que en ninguna medida, en ningún momento son una crítica a la actual dirección de Fonbis. No. El asunto de Fonbis viene de muchos años atrás. Y no dice lo contrario el actual responsable de la liquidación de Fonbis. ¿Con que ha habido problemas dentro de la comisión liquidadora? Yo coincido plenamente en que han habido una serie de problemas en gestiones pasadas, antes de la liquidación de la institución. Fonbis, estamos hablando de 202 organizaciones. ¿Que se han concedido irregularmente? En muchos casos sí. Pero la decisión está tomada. Vamos a sacarnos a Fonbis del gobierno y vamos a entregar a una entidad que no sabemos cuál es todavía, a través de una licitación abierta, clara, precisa y terminante. Llegó Colino Cerval, con gustito a hierbas, protege tus dientes y la naturaleza. La naturaleza sonríe. Colino Cerval, somos la seda de tu carne.
Bolivia informa. Durante los últimos 2 años y medio, más del 50% de las mujeres embarazadas bolivianas han sido atendidas gratuitamente a través del programa de atención integral a la mujer del Seguro Básico de Salud. El Seguro Básico de Salud está haciendo que mucha gente embarazada que no tiene posibilidades acuda a nuestros servicios y sea atendida gratuitamente en todo lo que se refiere a su embarazo, control de embarazo, parto y cesáreas también. Con este servicio se ha disminuido la práctica de partos en los hogares sin condiciones higiénicas necesarias y, lo que es más importante, se ha logrado reducir considerablemente la mortalidad de madres y bebés recién nacidos. A mí me han hecho cesárea gratis con el Seguro Básico de Salud. La atención a mujeres embarazadas se presta en todos los centros de salud pública y, según el caso, se derivan a los hospitales de la Seguridad Social. Para acceder a este servicio, la interesada solo necesita el carnet del Seguro Básico que se obtiene en los municipios o en los centros de salud, presentando el documento de identidad. Bolivia informa. Viva el espíritu de la comunicación. Viva GSM. Comunicación divina. Habla con Viva. IRAM ha fabricado un novedoso sistema de estanterías móviles Full Space. Máxima capacidad de almacenaje en un mínimo de espacio. Full Space para fábricas, hospitales, bibliotecas, oficinas e instituciones públicas. Full Space, eficientes y seguros. Full Space. Usted también confíe como ellos. Full Space. Otro gran diseño de IRAM. Estructuras metálicas y de aluminio. IRAM. Martin. Su trayectoria. Su carrera en un álbum. Ricky Martin, la historia. Búscala ya en tu tienda favorita. Música que pasa. Continúa la pasión por el fútbol con la segunda fase de las eliminatorias sudamericanas Corea-Japón 2002. Este 27 y 28 de marzo, vea Ecuador-Brasil, Argentina-Venezuela, Perú-Chile, Uruguay-Paraguay, Colombia-Bolivia. No se pierde esta apasionante jornada en vivo y en directo, solo por Multivisión Plus. Suscríbase hoy mismo. Llame al 790-790. Multivisión Plus, definitivamente más. Me siento bien y sonrío con Pepsodent. Muy bien, una sonrisa para compartir, para vivir y poder sentir. Me siento bien y sonrío con Pepsodent. Muy bien, y sonrío con Pepsodent. Y sonrío con Pepsodent. Sonríe sano, sonríe Pepsodent. Regresamos con más noticias. Los empresarios lograron más de $300 millones para resolver su liquidez y la reprogramación de deudas con la banca. Un acuerdo entre el gobierno y los representantes de la Confederación de los Empresarios Privados puso fin a las demandas y críticas de este sector. Los empresarios privados de Bolivia, a fuerza de presión, lograron arrancarle al gobierno la mayoría de sus demandas y suspendieron un paro anunciado que nunca lo realizarían. Esta es la firma del acuerdo entre gobierno y privados. El gobierno pondrá a disposición recursos frescos de la Nacional Financiera Boliviana, NAFIBO, para todos los sectores empresariales, incluyendo a aquellos que no cumplen regularmente con sus deudas. Esta es la explicación del ministro de Hacienda. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es
Como bien decía el ministro de la Presidencia, no se trata de otorgar recursos, no se trata de garantizar cartera, no se trata de hacerse cargo de deudas, ni nada que se le parezca. Se trata de que el gobierno facilite el recoger liquidez que en este momento no está yendo hacia el sector productivo, para darle ciertas características que puedan ser tomadas por el sector productivo con el riesgo del banco, como debe ser, y a las empresas viables según el análisis de la propia entidad financiera. Se viabiliza el uso de recursos de la Nacional Financiera Boliviana a 12 años de plazo, 12% de interés fijo, y todos los sectores privados, productivos, agroindustriales, etcétera, se benefician de acuerdo a las negociaciones entre privados y la banca. Los empresarios parecen estar conformes. Esta conclusión del diálogo consideramos es un aporte hacia el país en la búsqueda de soluciones. Lo que estamos buscando es compensar eso, y se lo está haciendo de cierta manera con la emisión de bonos que significa captar recursos que no estaban siendo canalizados a la economía. Esos recursos provendrán de la Nacional Financiera Boliviana a través de bonos, 250 millones de dólares. Otros de Nafibo, 38 millones de dólares. Líneas de crédito del BID, 35 millones de dólares. Hacen un total de más de 320 millones de dólares. También se usarán recursos del Fondo de Capitalización Colectiva para financiar proyectos de infraestructura vial. La cartera de los bancos en liquidación incluye ex BBA y Findesa, excepto los créditos vinculados, podrá ser reprogramada. El sector agropecuario, el más golpeado por la crisis, también se beneficia. Lo más importante es la demanda agregada y lo más urgente es el tema financiero. Y creo que en estos dos campos es lo que se han venido trabajando. Un empujón más del gobierno a los empresarios. El desempleo seguirá creciendo hasta que la economía boliviana mejore. ¿Cuánto tiempo? Nadie sabe. Otros temas nacionales con Patato Méndez desde Cochabamba. Buenas noches, Carolita. Aumenta la delincuencia en Cochabamba. Este lunes por la noche, vecinos de Pucara atraparon a un ladrón, lo golpearon y le prendieron fuego. Los uniformados tuvieron que utilizar gases para despejar la turba enardecida. La policía no puede con la delincuencia en Cochabamba y los vecinos organizados para defenderse están empezando a hacer justicia con sus propias manos. Una de las áreas con mayor índice de robos es la zona de Pucara, ubicada al sur de la ciudad de Cochabamba, y precisamente fue ahí donde atraparon a un ladrón que estaba llevando una vaca. La turba enardecida comenzó a azotar al delincuente con espinas y palos, hasta dejarlo casi inconsciente. Después, sin pensarlo dos veces, les rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La intervención de la policía fue oportuna para salvar al antisocial. Nosotros ya no podemos aguantar porque muchas veces nos han robado, no es lo que nos está robando la primera vez, hartas veces ya nos han robado vacas, ovejas, de todo. ¡Unas compañeros! ¡Con sus manos! ¡Justicia! Estamos decididos a hacer justicia. En cualquier momento vamos a agarrar y los vamos a quemar en aquí. Ya se ha visto varias cosas en aquí. La gente no quería que salven al ladrón y se enfrentaron con la policía, que al verse rebasada tuvo que utilizar gases lacrimógenos para dispersar a los vecinos. Al momento de escapar del lugar, un uniformado resbaló de la camioneta y fue alcanzado por algunos pobladores que intentaron golpearlo. El delincuente se salvó de milagro. Actualmente recibe atención médica en el Hospital Viedma. No, me han dicho que yo soy ratero, soy maleante, soy de todo. ¿Y ese rato qué te han hecho cuando te han agarrado? Me han pegado, me han pateado, con piedras me han dado. ¿Te han rociado con gasolina o algo? Sí. ¿Y después? Me han quemado. Querían quemarme, pero yo me he salvado. ¿Cómo has logrado salvarte? Me he sacado toda mi ropa. Y seguimos con el tema. Este martes, al promediar el mediodía, comerciantes del mercado La Pampa prendieron a dos cleferos quienes robaron a un anciano 50 bolivianos. También estos jóvenes fueron golpeados y casi colgados. Una vez más, la policía llegó para salvar a los ladronzuelos. Los enardecidos comerciantes están hartos de la delincuencia. Que salga el ejército. Todos los días. Escúchenme,
a controlar los mercados. Por favor, papito, no le Otro chico la ha quitado, si era un chico. Después de varias horas de discusión, los policías lograron sacar a los cleperos del lugar y los trasladaron hasta las celdas de la Policía Técnica Judicial. En el informe para la Red Bolivisión, Edwin Díaz y Franco Ábalos. La Asamblea de la Cochabambinidad aceptó la propuesta del gobierno. Se suspenden las medidas de presión, pero se mantiene el estado de emergencia. Las instituciones regionales esperarán hasta el próximo lunes la llegada de los ministros del área para firmar los documentos que contemplan los puntos acordados con el Poder Ejecutivo. Fue más de un mes de protestas y plazos fatales que desembocaron en un paro cívico que finalmente permitió que el gobierno escuche las demandas de la región. El prefecto fue el portavoz de las propuestas del Poder Ejecutivo que fueron expuestas primero en el directorio cívico y luego en la Asamblea de la Cochabambinidad este martes, que contó con la presencia de todas las instituciones vivas. Después de un prolongado análisis, se determinó aceptar todos los puntos. La propuesta del gobierno la hemos analizado, hay un consenso, pero hay detalles que hay que aclarar y justamente en el convenio que nosotros hagamos como comité cívico conjuntamente a las instituciones vamos a pedir que este convenio sea firmado por autoridades y por ministros del área. Precisamente la Asamblea de la Cochabambinidad determinó mantener el estado de emergencia y esperar la presencia de los ministros del área para firmar los acuerdos. Hemos dado un plazo al gobierno hasta el lunes para firmar un convenio entre las autoridades del gobierno y las instituciones, el comité cívico y otras autoridades. Es en este sentido que nosotros mantenemos el estado de emergencia. Los acuerdos son interesantes. En el tema CEMAP habrán más de $7 millones destinados a la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado, y en carreteras se desembolsarán recursos para enfrentar trabajos de emergencia, y en el CILIAR se han comprometido ya los estudios de factibilidad. De esa forma, la unidad cochabambina permite lograr nuestros objetivos y encaminarnos hacia un desarrollo que a la larga se traducirá en mejores días para la región. Por otra parte, el ministro de Trabajo sorprendió gratamente a los trabajadores que lo recibieron en su sede. La autoridad se reunió por el lapso de 2 horas para analizar los problemas puntuales de la organización sindical de Cochabamba y pedir la suspensión de la anunciada marcha hacia la ciudad de La Paz. Sin embargo, aunque la visita fue calificada de importante, la medida de presión no será suspendida. La suspendida marcha laboral que debía llegar hasta la ciudad de La Paz fue uno de los temas centrales de la reunión que sostuvo el ministro de Trabajo con la dirigencia de la Central Obrera Departamental. Durante más de 2 horas también se analizaron varios problemas. El ministro se ocupó de escuchar las demandas de los principales sectores y exponer las propuestas de su despacho con miras a evitar conflictos sociales y tener un año tranquilo. Lo importante es que hemos encontrado un nivel de madurez sindical muy importante, digno de rescatar, y además una predisposición amplia para que de manera conjunta, entre lo que hace a gobierno, entre lo que hace a trabajadores, podamos ir encontrando soluciones a diferentes temas que nos inquietan a todos. De tal forma que considero que ha sido muy positivo lo que hemos podido concretar, acordar con ellos al día de hoy. Los trabajadores también calificaron la reunión de importante, sobre todo porque se trata de un hecho histórico, que un ministro visite las instalaciones de la COT. Ha sido inédito la visita del ministro de Trabajo acá a nuestra organización, cual es la Central Obrera Departamental. Creemos que a partir de ello es de que podemos buscar muchas cosas para el bien de nuestra sociedad y los compañeros trabajadores. Sin embargo, la buena predisposición del ministro no fue suficiente para frenar la marcha a la ciudad de La Paz, que saldrá desde Cochabamba. Vamos desde que nuestro pliego único nacional no fue respondido de una manera coherente y positiva. Por esto es que la marcha histórica por el rescate de la patria va a persistir. ¿El diálogo no ha suspendido la medida de presión? No, prácticamente no se ha suspendido. Sin embargo, el ministro de Trabajo todavía apuesta al diálogo. A que la única forma en la cual podamos ir hacia adelante y podamos encontrar respuestas realmente valiosas y proactivas para los diferentes sectores es analizando cada uno de los temas. Y el análisis de cada uno de los temas se lo hace en una mesa de concertación, una mesa de diálogo que el gobierno la tiene ampliamente tendida.
atendida. ¿Lamentaría una marcha, por ejemplo, que salga desde la ciudad de Cochabamba, como se anuncia? Cuando estamos en un espacio de diálogo de puertas abiertas, el que se dé alguna situación de este tipo iría directamente en un contrasentido que estoy seguro la opinión pública y todo el ciudadano boliviano lo juzgaría. Más de 4 décadas tiene la COD y esta es la primera vez que un ministro de Trabajo visita estas instalaciones. Los resultados no son del todo positivos, pero sin duda este es un hecho interesante. Con las cámaras de Robert Valdivia, Ninosca Lazarte Caballero en el informe. Eso es todo para La Paz y para el resto del país. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Atentos al corte mixto. 4 oportunidades dentro, locales, 5 minutos de corte. Con el gentil auspicio de Sprint presentamos Mafalda. Mira, Manolo, nosotros más que personas, ¿sabes lo que somos? Una creación de nuestros padres. Nacimos porque ellos quisieron. Si ellos no hubieran querido tener hijos, ninguno de nosotros hubiera nacido nunca. ¿Cómo que no hubiéramos nacido nunca? A mí, cuando se me mete una idea en la cabeza, no hay nadie que me la saque. Si mis padres no hubieran querido tener hijos, peor para ellos. Porque hoy en día yo tendría otros padres, otro nombre y otra cara. Pero de que nacía, nacía. ¡Ja! Con el auspicio de Sprint hemos presentado Mafalda. Potosí avanza hacia el progreso. 3.500 campesinos y 10 comunidades potosinas tendrán ahora más tiempo útil con la interconexión eléctrica realizada por el gobierno central. Las postas sanitarias rurales cuentan ya con equipo, medicamentos y muebles que el presidente Banzer entregó al Servicio Departamental de Salud y que servirán para diagnóstico, terapia y laboratorio. Con el Coliseo El Minero, los jóvenes potosinos de la zona periférica de la ciudad tienen hoy la infraestructura necesaria para practicar deporte. Cuando inauguramos una obra como esta, estamos cerrando las puertas de las cantinas, cerrando a lo mejor las puertas de las celdas de las cárceles. Estas son obras para Potosí, para vivir mejor. Es un nuevo mundo. Atrévete a ser parte de él. L&M. Conéctate al sabor del mundo. Tiempos de soñar, de crecer y de amar.
para el dolor. Proteja su salud. Compre medicamentos solo en farmacias. No compre medicamentos falsificados ni de contrabando. Ministerio de Salud y Previsión Social y Laboratorios Vita, siempre al cuidado de su salud. Vivimos en un mundo sin límites. Sin límites para la expresión. Sin límites para defender lo que es nuestro. Y para alcanzar lo que a veces parece imposible. Sin límites para sorprendernos de nosotros mismos. Para lograr cada uno de nuestros objetivos. Y para reírnos tanto que podríamos contagiar al mundo entero. En Entel Móvil no tenemos límites porque tenemos el ingenio y lo mejor en tecnología celular. Entel Móvil, sin límites. Terapias alternativas y casa de reposo para la tercera edad en Irupana. Tratamientos especializados, apicultura, picadas de abejas y hormigas para las distintas formas reumáticas y gota, quiropraxia, ajustes de la columna vertebral, hidroterapia, geoterapia, homeopatía, tratamiento natural científico, corazón, nervios, diabetes, próstata y otros. Alimentación dietética bioenergética. Reservaciones al teléfono 280617 en La Paz y su agencia de viajes en el interior del país. La película más aterrorizante de la historia regresa. En una versión que el público nunca ha visto. Con sonido nuevo restaurado digitalmente. El Exorcista. Véala hoy en Cinema 1 Monje Campero. Hace poco mataron a mi vecina. Hay indicios de que fue su esposo. El nuevo código garantiza la presunción de inocencia y garantiza también que el juicio se realice efectivamente. Para asegurar que el implicado no se fugue ni obstaculice la justicia, el juez puede ordenar medidas y, si es necesario, su detención, para garantizar que esté presente en el juicio, que ahora durará menos. Nuevo Código de Procedimiento Penal. Simplemente justicia. El presidente Banzer es optimista con respecto a la grave crisis que nos afecta a todos los bolivianos. El jefe de Estado realizó estas declaraciones en un almuerzo que compartió en el Regimiento Colorados de Bolivia. El presidente de la República, luego de compartir un almuerzo con oficiales y soldados del Regimiento Colorados, escolta presidencial, volvió a mostrar una dosis de optimismo. Según Hugo Banzer Suárez, el país está viviendo la época de las vacas flacas, pero aseguró que ve venir la época de las vacas gordas. Va a pasar, claro que va a pasar. Va a pasar, ya lo he dicho en varias oportunidades, que las cosas no se desarrollan de la noche a la mañana en ninguna parte, ¿no? Mire lo que está pasando en el entorno geográfico de Bolivia nomás. No hay más que mirar, ¿no? Y aquí no podemos quejarnos. Hay estabilidad económica, hay estabilidad política, hay problemas sociales, pero dialogando lo vamos solucionando, no recurriendo, sino en el extremo que la ley nos obliga a poner orden en las cosas, pero mientras tanto el diálogo y la concertación son las armas que tiene esta gestión de gobierno para combatir cualquier problema. Para finalizar, añadió que los ingresos que llegarán al país por concepto de la venta de gas cambiarán en muy poco tiempo las condiciones de vida de los bolivianos. El primer mandatario reconoció que los efectos de la crisis económica internacional y los recientes desastres naturales han impactado en el desarrollo y bienestar del país. Y al igual que en la ciudad de Cochabamba, la mañana de este miércoles, el ministro de Trabajo, Jorge Pacheco, visitó a la alta dirigencia de la Central Obrera Boliviana en su propia sede. Hay que hacerlo una vez y hay que hacerle las veces que sean necesarias de aquí a
Rompiendo esquemas y motivado por el ánimo a iniciar de una buena vez por todas el diálogo, la mañana de este martes el ministro de Trabajo se constituyó en la sede de la Central Obrera Boliviana para entrevistarse con el secretario ejecutivo del ente laboral. Este encuentro, que extrañamente fue a puertas cerradas y que se prolongó por más de 45 minutos, tuvo la siguiente evaluación del representante del gobierno. No tiene por qué extrañar absolutamente a nadie el que el ministro del Trabajo venga a dependencia de la Central Obrera Boliviana. Es una práctica clara, natural, que tiene que estar acorde a la práctica del diálogo social pleno que quiere llevar el gobierno nacional. Y ustedes han podido observar en un marco de amplitud, de cordialidad con los dirigentes de la Central Obrera. Hemos recibido su voz oficial del por qué no habían asistido el día de ayer y se nos han presentado también las excusas correspondientes. Por su parte, el ejecutivo de la COP, Alberto Camacho, a tiempo de asegurar que pese a esta inesperada y a esta histórica visita, será el ampliado del próximo jueves el que decida si se inicia el diálogo con el gobierno o no, invitó a que otros ministros del Ejecutivo imiten esta predisposición al diálogo. Bueno, yo creo que no solamente el ministro de Trabajo debía visitar a una organización de los trabajadores, sino deberían de visitar todos los ministros, porque esta es la casa de los trabajadores. Y antes de tomar alguna actitud o antes de responder a algunos puntos planteados por los trabajadores, los ministros de Estado deberían de estar visitando la Central Obrera Boliviana. Si por un lado el gobierno se allana al diálogo, ya se anuncian movilizaciones de otros sectores como los cocaleros, que ya tienen planificadas marchas y bloqueos de caminos. Yo debo decir que si el gobierno atiende a las demandas planteadas los diferentes sectores, cuidado que el gobierno se vaya del gobierno. A pesar de los esfuerzos del gobierno, al parecer abril será un mes de movilizaciones y de conflictos. Y parece que un administrador de justicia perdió la memoria. El fiscal que procesó las denuncias sobre la internación de vehículos de lujo robados en el exterior y adquiridos en Bolivia no se acuerda de nada, ni siquiera de cuánto eran los procesos y quiénes estaban involucrados. La semana pasada, policías del sector pasivo denunciaron que por la presión de autoridades de gobierno, misteriosamente desaparecieron expedientes de por lo menos un centenar de autos de lujo que fueron robados en el exterior y vendidos a reconocidas personalidades en nuestro país. 2 fiscales fueron cuestionados en este caso, Felipe Rodríguez y Augusto Villarruel. El último ni siquiera recuerda cuándo trabajó en Dirobe. Jamás he tenido ninguna denuncia, ninguna queja del mundo litigante. Yo creo que la sociedad paceña me conoce en este aspecto. ¿Usted en algún momento ha sido designado a la sección de Dirobe de la policía? Sí, he sido designado hace pero unos 2 años, más o menos, ¿no? Y no he conocido este asunto. Entonces, esa sería mi opinión. ¿No recuerda usted algún caso en el que unos 20 o 100 vehículos hubieran sido reportados como robados? La verdad que no recuerdo, absolutamente nada. El fiscal Augusto Villarruel no sale de su asombro por la denuncia en su contra y por ello primero verificará la misma antes de iniciar cualquier acción. Vamos a otros temas. El gobierno y los facilitadores del diálogo realizaron una reunión de evaluación sobre los compromisos firmados con los sectores sociales. La Iglesia Católica, Derechos Humanos, la Defensora del Pueblo y el gobierno están decididos a viabilizar el diálogo como única alternativa para hallar soluciones. Los facilitadores del diálogo que permitieron solucionar los conflictos sociales en septiembre pasado, la Iglesia Católica, Derechos Humanos y Defensora del Pueblo se reunieron con autoridades del Ejecutivo en el Palacio de Gobierno para analizar el grado de cumplimiento a los compromisos firmados con el sector campesino del país. Según explicaron, concluida la reunión, se han hecho avances considerables en los temas en conflicto y exhortaron a los trabajadores del agro a evitar movilizaciones y resolver sus demandas a través del diálogo. Ha habido una información muy importante en el tema del mes de septiembre, donde la mayoría de los puntos se han cumplido y también hay algunos otros que necesitan de un mayor discernimiento para encontrar los interlocutores correspondientes. Obviamente, así como exhortamos en algunos temas al gobierno, también queremos exhortar a los sectores sociales para que siempre busquen la vía del diálogo y eviten todo aquello que pueda crear
más problemas y más preocupaciones de los que ya tiene en este momento la familia boliviana. Cuando se presentan conflictos, sea el instrumento del diálogo el que ayude a solucionar los problemas, pero que este diálogo pase por el reconocimiento de las principales reivindicaciones económicas y sociales que son expuestas por los diferentes sectores. Por su parte, el ministro de Asuntos Indígenas, Huigberto Rivero, en representación del Ejecutivo, manifestó que cree importante retomar el diálogo, principalmente sobre los 50 puntos suscritos en septiembre pasado. Y tenemos que resolver los problemas del conjunto de los sectores sociales. No tenemos que marginar a uno ni a otro. Y en ese sentido vamos a buscar los mecanismos necesarios y además que nos garanticen resultados. Resultados principalmente para el campesinado, para los sectores sociales y resultados para el país. La 18ª Feria Internacional de Cochabamba. Venía segura sin postergación, su participación, todo en un solo lugar. El punto de contacto del nuevo milenio. El evento del año. Informes al 218880 y 257715. Organiza Feicobol. Vivimos en un mundo sin límites. Sin límites para la expresión. Sin límites para defender lo que es nuestro. Y para alcanzar lo que a veces parece imposible. Sin límites para sorprendernos de nosotros mismos. Para lograr cada uno de nuestros objetivos. Y para reírnos tanto que podríamos contagiar al mundo entero. En Entelmóvil no tenemos límites porque tenemos el ingenio y lo mejor en tecnología celular. Entelmóvil, sin límites. Dolor de cuello, de cintura, de espalda. Ratisalil Flex alivia rápida y efectivamente el dolor y además no tiene olor, permitiendo su uso durante todo el día. Para los dolores de todos los días, Ratisalil Flex sin olor. IRAM ha fabricado un novedoso sistema de estanterías móviles Full Space. Máxima capacidad de almacenaje en un mínimo de espacio. Full Space para fábricas, hospitales, bibliotecas, oficinas e instituciones públicas. Full Space, eficientes y seguros. Full Space. Usted también confíe como ellos. Full Space. Otro gran diseño de IRAM. Estructuras metálicas y de aluminio. IRAM. En llegar hasta las comunidades más pequeñas. ¡Hola, Papi! ¿Cómo estás? Porque queremos que siempre estés donde tu gente esté. Con Entel. Te siento cerca. Martin. Su trayectoria. Su carrera en un álbum. Ricky Martin, la historia. Búscala ya en tu tienda favorita. Música se paga. El programa de mayor impacto en la televisión. Paseando con dinosaurios. En su tercer episodio. La revelación de una era y la sorprendente lucha de sobrevivir en un mundo agresivo. Con el gentil auspicio de Coca-Cola, irá este domingo a las 9:30 de la noche. Paseando con dinosaurios por Bolivisión, la red de mayor crecimiento. Los
Los partidos de la coalición de gobierno facilitarán el ambiente político para un reencuentro del oficialismo. ADN y el MIR allanarán el camino para mejorar las relaciones con la UCS. El MIR y ADN decidieron mantenerse con perfil bajo para permitir que los impases con UCS por el tema caminos se solucionen. Óscar Torrico, jefe de bancada del MIR de diputados, y Fernando Kiefer, quien ocupa la misma responsabilidad por ADN en la Cámara Baja, anunciaron que evitarán hacer declaraciones que profundicen el malestar dentro del oficialismo. Al parecer, mantendrán el perfil bajo hasta la realización de la cumbre de jefes de la coalición, que se llevará adelante antes del 3 de abril. Y es evidente de que las diferencias que se han ido generando durante los últimos 20 días han provocado ciertos riesgos de estabilidad en la coalición, esto es evidente. Pero más allá de eso, existe también la voluntad política de todos los partidos de ADN, del MIR, de la UCS, de generar un proceso de distensión, un proceso de acercamientos serios en el tratamiento de muchísimos temas. Los inconvenientes o las incertidumbres que han habido la semana pasada, tenemos que superarlas y nosotros estamos dispuestos a brindar toda nuestra cooperación para que las relaciones entre UCS y el saldo de la coalición sean óptimas, de tal manera de que quiero despejar cualquier incógnita y desvirtuar cualquier declaración en el sentido de que Acción Democrática Nacionalista podría estar pensando siquiera en tomar una decisión diferente, ¿verdad? Para concluir, expresaron su decisión de apoyar la ampliación de las sesiones parlamentarias de 90 a 120, por la necesidad de concluir una agenda recargada y aprobar leyes importantes que han quedado pendientes. Les quiero adelantar que en cualquier momento estaremos estableciendo cadena con Canal 7 para conocer el mensaje del ministro de Informaciones, Manfredo Kempf. Esto sucederá en unos cuantos minutos. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con las noticias. Hablamos de un movimiento policial. La fundación de este nuevo movimiento político en las filas de los pasivos de la Policía Nacional no le preocupa al ministro de Gobierno. Mientras tanto, pues los policías pasivos de inteligencia aseguran que el espíritu de vanguardia institucionalista Mariscal de Ayacucho es denunciar los abusos a los que se somete a la institución del orden. El ministro de Gobierno le dio la bienvenida al mundo de la política a Vanguardia Institucionalista Mariscal de Ayacucho, un nuevo movimiento gestado al interior de la Policía Nacional. Suerte como a todos los partidos, ¿no? Yo creo que crean un partido, lo fundan, que no sea una bengala, que tenga la fortaleza necesaria y que vaya, engrandezca y fortalezca el proceso democrático. Según su presidente, el VIMA se fundó con el objetivo de denunciar los atropellos a los que es sometida la institución del orden. Nuestras grandes aspiraciones es de que cesen los atropellos a la institución policiaria, por Dios, ya no más, porque tantos atropellos, tantas violaciones a nuestra ley orgánica, a nuestra constitución política del Estado, bueno, ya no podemos permanecer imbatibles frente a esta situación y tenemos que reaccionar. Sin embargo, el ministro de Gobierno no ve con buenos ojos las denuncias del VIMA. Un partido debe nacer diciendo cosas positivas, las cosas que pretende hacer como partido y no tratar de dañar, pero a lo mejor eso queda a un lado y lo importante es que vayan por el buen camino. Aunque se trata de un movimiento conformado netamente por policías pasivos, ellos aseguran que cuentan con el apoyo moral de los efectivos en servicio activo que buscan reivindicar a su institución. Ni un solo ministro quiere comentar la destitución de los dos negociadores de Hacienda con los jubilados. El ministro de la Presidencia aseguró que este tema le corresponde a su colega de Hacienda y don José Luis Lupo no quiere dar mayores explicaciones por no generar reacciones en los jubilados. La destitución de las autoridades del Fondo de Pensiones que participaron en la firma del convenio entre el gobierno y los jubilados pone en tela de juicio el cumplimiento del pago de 850 bolivianos para los rentistas. El ministro de la Presidencia, uno de los negociadores y firmantes de ese convenio, no quiso aclarar la situación de los jubilados y más bien dejó en manos del ministro de Hacienda la responsabilidad de cumplir con los miles de ancianos que esperan esa renta. Mi sistema de trabajo, mi estilo es que cada autoridad, que cada ministro
se pronuncie sobre los temas que son de su competencia. El gobierno ha firmado un convenio, el convenio se va a cumplir. La logística del convenio corresponde al ministro de Hacienda. ¿No era pertinente entonces que el ministro de Hacienda también esté firmando el convenio? ¿No eran representativos José Luis Pérez, por ejemplo? Todo esto que me estaba usted preguntando y todo lo vinculado a la parte operativa del convenio, les ruego profundizarlo con el ministro de Hacienda, por favor. Lo malo es que el ministro de Hacienda no quiso comentar nada sobre la destitución de los funcionarios del Fondo de Pensiones. Solo se remitió a repetir lo que está escrito en el convenio. La forma en que se maneja el Ministerio de Hacienda ya no es, para empezar, un tema público. La forma en que se maneja el Ministerio de Hacienda es bajo un principio, y el principio es el mandato del presidente y del país de mantener la estabilidad económica y no tomar medida alguna que atente contra la estabilidad económica. La consistencia del equipo para llevar adelante los objetivos del Ministerio los define el ministro, y de esa manera han sido definidos, y eso es lo que se ha hecho público el día de hoy. Según José Luis Lupo, no se trata de una renta básica de 850 bolivianos. Significa que va a tener en algún momento 850 efectivamente desde enero, pero no se puede uno pasar la ley por encima, sino que hasta el momento lo que el Estado está en sus manos es el decreto de los 550 del Acuerdo de Caracollo y el decreto de los 148. El inversamente proporcional está sujeto a una ley, y una vez que salga la ley será retroactivo a enero. Debemos pensar entonces que los ministros que firmaron el convenio con los jubilados no tenían el respaldo del presidente de la República. Tal vez el despido de autoridades de pensiones son prueba clara de la falta de coordinación dentro de las instancias gubernamentales. Y mientras tanto, los rentistas jubilados del país esperan que el gobierno pues cumpla el compromiso de pagar los 850 bolivianos de renta mensual. Wenceslao Argandoña, que es el principal dirigente de este sector, afirma que la reivindicación es legítima y fue escuchada por el presidente de la República. Todos los jubilados del país este mes de marzo recibirán 550 bolivianos de renta mensual. Los 850 bolivianos comprometidos con el gobierno a través de un convenio está pendiente en el Congreso Nacional, que debe modificar un artículo de la Ley de Pensiones que habla del sistema inversamente proporcional, donde los que ganan menos se benefician. Escuchemos la explicación del principal dirigente de los jubilados de Bolivia sobre este aspecto. Por el sistema inversamente proporcional. Eso significa un mayor porcentaje en términos monetarios y en términos porcentuales para las rentas bajas y un menor porcentaje para las rentas elevadas. ¿Hasta qué tope? Hasta 4.056 han presentado el proyecto del gobierno. O sea, en el momento en que se apruebe en el Congreso, nadie puede recibir 550 ni 700, sino 850 bolivianos. Que ha de ser a la renta más baja, de 850 para arriba y abajo. Como no podrán cobrar este mes de marzo los 850 bolivianos, lo harán con carácter retroactivo al mes de enero, una vez que el Congreso modifique el artículo pertinente. Y dicho sea de paso, en el Senado Nacional ya fue aprobado el mecanismo inversamente proporcional para pagar los 850 bolivianos. Solo falta la Cámara de Diputados, que lo harán los próximos días. Enseguida, el Turco Verdeja y David Heredia en el Deportivo. Bolivia, un país que nació a la independencia en 1825, es ahora un país estructurado y dividido en 9 departamentos, 112 provincias, 314 alcaldías y más de 1.384 cantones. Venga de una vez y deja de jugar con este libro de Bolivia. Pero mami, te he dicho que no es un libro, es una enciclopedia. Geografía y vida de Bolivia, nuestro gran país. Todo lo que busque lo encontrará. Para grandes y para chicos. Distribuidor exclusivo para todo Bolivia, Labor Didáctica. Cuaresma, tiempo de reflexión y diálogo. Cuaresma, tiempo de encuentro. Cuaresma, tiempo de esperanza. Cuaresma, tiempo de conversión. Es un mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana.
Suficiente. Vámonos de aquí antes de que se den cuenta. Voy a agarrar una más. Este sábado 31, Cine Premier tiene una extraordinaria película. Honky Tonk. Tío Red, prepárate. Un cantante y su lucha por alcanzar la cima de popularidad lo llevaría a vivir una travesía inimaginable. Ren, protagonista de esta gran historia. ¿No te van a dejar cantar en la ópera? No, a menos que el doctor diga que estoy bien. Honky Tonk irá este sábado 31 en Cine Premier por Bolivisión, la red de mayor crecimiento. En el siguiente segmento conozca las noticias del exterior del país. 2 explosiones en la misma ciudad, unas 6 horas después de la otra. En la segunda, un suicida detonó al lado de un autobús la bomba que llevaba. Murió en el instante. Cerca de 30 personas resultaron heridas, 2 de ellas grave. La primera de las explosiones fue de un coche bomba en una zona comercial. 4 personas resultaron heridas. En Hebrón, en la ribera occidental, colonos judíos atacaron propiedades palestinas en represalia por la muerte el día anterior de una bebé de 10 meses, alcanzada en su cabeza por el disparo de un francotirador. Parece como si hubiera un intento organizado de aumentar el terrorismo. Es trágico y no llevará a ninguna parte. La derecha israelí más nacionalista llamó a su primer ministro, Ariel Sharon, a respetar sus promesas electorales y adoptar medidas militares contra los palestinos. Resistencia pacífica fue la consigna de las protestas contra la política nuclear del gobierno socialdemócrata verde del canciller Gerhard Schröder. Unos 30.000 policías, el mayor despliegue en tiempos de paz en Alemania, se encargaron de vigilar el convoy durante todo su recorrido desde Francia. Sin embargo, los activistas antinucleares lograron detener el tren durante 2 horas a causa de atentados contra las vías e instalaciones ferroviarias. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad transcurrieron sin incidentes graves y dejaron un saldo de casi un centenar de detenidos. Manifestantes experimentados lograron desplegar carteles de protesta en uno de los puentes que atravesó el tren. Ni siquiera las frías aguas del río lograron arredrar a los activistas de la organización ecologista Greenpeace, ni a los policías que trataron de impedir sus acciones. Los más persistentes continuaron sus protestas encaramados en las copas de los árboles. Hasta allí fueron perseguidos por los guardianes del orden para quitarles los carteles. En este momento entramos en cadena con Canal 7 para conocer el mensaje del ministro de Información Gubernamental, don Manfredo Kempf. Conmigo será hasta mañana. Buenas noches. A continuación, a la Nación. El general Hugo Banzer Suárez, jefe nacional de ADN. El licenciado Jaime Paz Zamora, jefe nacional del MIR. Y el señor licenciado Jaime Paz Zamora, jefe nacional del MIR. Eso es todo, señores y señoras. Muy buenas noches. Con el auspicio de AXE, presentamos El Deportivo. ¿Cómo están, amigos? Un cordial saludo para ustedes. Uno de nuestros invitados decía antes de ir a cámaras, quienes quieren ver otra vez el partido de Bolivia tienen que ser masoquistas como nosotros. ¿Qué tendrá que ver esto con el Marqués de Sade? No lo sé. Pero evidentemente hablaron... Muy de moda, además de los premios Oscar. De los premios Oscar, ¿verdad? Quiero agradecerle la gentileza otra vez a nuestros invitados y en este caso al doctor Alfredo Arnés, que se une a esta mesa. Gracias por su deferencia, doctor Arnés. Muy amable, muchas gracias a usted. Don Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Y bien, tranquilo,
Estoy haciendo un pliego petitorio a la FIFA, no sé, aprovechando la presencia del doctor. Se está haciendo asesorar. Podríamos... Le encanta hacer juicio. No, juicios no. Sino hace un petitorio a la FIFA. Tal vez si los partidos eliminatorios de aquí en más podrían durar 45 minutos, estaríamos casi invictos y clasificados, porque como decía extra micrófono don David Heredia, todos los primeros tiempos terminamos 0-0 frente a Brasil, frente a Uruguay, y jugando bien frente a Argentina, de visitantes, y aquí también 0-0 terminamos varios partidos. Claro, y jugando bien, es jugando decir, bien. Que esa es la... Entonces ese pliego petitorio, y que podríamos jugar en lugar de 11 con 9, porque el equipo boliviano hasta el 9º anda muy bien. Hoy día no vi fallas. El 10 y el 11... El 10 y el 11 no existen, no tenemos delanteros. Pero creo que ese pliego petitorio no lo podría realizar, pero no va a ser aceptado, ¿no es cierto? No creo. Pero con esto quiero sintetizar que hicimos un buen primer tiempo y como siempre, en el segundo tiempo nos vacunaron. ¿Dónde escuchó antes eso usted, doctor Arnés? ¿Ese pedido? No, digo el comentario de que jugamos bien, pero después nos caímos.